Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y así, la noche en Egipto se tornaba en un manto de inquietud. Los clamorosos lamentos de las familias resonaban en las calles, mientras la gente de Israel, bajo la protección de la sangre del Cordero, se preparaba para la salida que el Señor había decretado. Desde la boca de Moisés, las instrucciones del Altísimo, claro y firme, resonaban como un eco de esperanza entre su pueblo. Cogeréis un cordero por familias, un cordero por casa, Éxodo 12:3. El temor del pueblo egipcio crecía, ya que la novena plaga había cubierto la tierra con oscuridad. En el corazón de cada israelita latía la expectativa, sus corazones palpitaban entre el dolor de sus opresores y la promesa de libertad. Cada hogar de Israel era un refugio donde la luz de la fe brillaba, mientras en las casas egipcias el terror se cernía, y en esa noche fatídica, mientras las familias se reunían para la cena pascual, Moisés proclamó: «Este día será en memoria para vosotros», Éxodo 12:14. Las palabras eran más que una simple instrucción ritual, eran la declaración de una nueva era, el inicio de un camino que conduce a la tierra prometida. La cena se celebraba con pan sin levadura y hierbas amargas, recordando las lágrimas y el sufrimiento en Egipto. Pero en medio de la amargura, la esperanza renacía. Los chillidos de los primogénitos en Egipto fueron desgarradores. El corazón de Dios se movía en compasión y justicia. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, Éxodo 12:12, pronunció el Señor, y la ejecución de su justicia clamaba desde el trono de gloria. Los hogares que habían obedecido la orden divina eran protegidos, mientras que el resto conocería la tragedia. Cada hogar marcado por la sangre sería un testamentario de la redención. Mientras tanto, el temor se multiplicaba y la angustia se desataba en cada corazón egipcio. ¿Por qué ha sucedido esto?, murmuraban unos a otros, y el clamor del rey resonaba en los cielos: «Levantaos, salid de entre mi pueblo». Éxodo 12:31. La naturaleza misma parecía temblar ante el fenómeno de la ira de Baín, pues el ángel de la muerte pasaba ligero y seguro. El amanecer encontró a Israel marchando, sus pies descalzos sobre la tierra seca, llevando consigo el oro y la plata que los egipcios les habían entregado, cumpliendo así la profecía de que salirían con grandes riquezas, Génesis 15:14. Sin embargo, mientras se adentraban en la ruta hacia la libertad, el eco de sus antiguas cadenas resonaba en sus almas. Iban de camino hacia un futuro desconocido, con la promesa de Dios brillando ante sus ojos. ¿No será que el Señor nos ha conducido a este desierto para ser destruidos?, murmuraban algunos, sintiendo de nuevo el peso de la opresión en sus corazones. Pero Moisés, ungido con la autoridad de Dios, les recordó: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy», Éxodo 14:13. En ese momento, el mar se abriría y el cielo manifestaría su poder una vez más, y en medio de la multitud, alzando su mirada al cielo, un anciano recordó las palabras de los profetas, susurrando entre los suyos: «Y el Señor levantará un profeta entre sus hermanos», Deuteronomio 18:18. La semilla de la esperanza ya estaba sembrada, y el pueblo, aunque temeroso, comenzaba a entender que lo que Dios había comenzado, lo llevaría a su cumplimiento. Así, estaban listos para presenciar la próxima revelación de su plan divino, porque en el horizonte, nuevas maravillas aguardaban, una vez más, para ser manifestadas. El aire estaba impregnado de expectativa. Algo grandioso estaba por suceder, la gloria de Dios se aproximaba. ¿Qué asombrosa manifestación del divino se desplegaría ante sus ojos? La historia aún se estaba escribiendo. Y mientras el sol despuntaba en el horizonte, las sombras de la noche se desvanecían, revelando un nuevo día colmado de promesas. Israel, en su travesía, seguía el liderazgo de Moisés, quien los guiaba con fe inquebrantable, firme en la convicción de que el Dios de sus padres estaba con ellos. Sin embargo, a medida que descendían hacia el mar, la confusión y el miedo comenzaron a nublar la mente de algunos. ¿Qué haremos ahora?, se preguntaban unos a otros,
mientras el eco del ejercicio de la fe comenzaba a desvanecerse como el humo de un altar, dejando tras de sí el olor de la impotencia. En aquellos momentos de desesperación, Moisés se volvió hacia su pueblo, su mirada ardía con la luz de la certeza. No temáis, espera en el Señor, porque hoy veréis la salvación de Jehová. Éxodo 14:13, proclamó, y sus palabras resonaron con el eco de la promesa divina, pero a la distancia, el estrépito de caballos y carros se acercaba rápidamente. Los egipcios, aun con el corazón herido por su dolorosa pérdida, habían decidido perseguir a los israelitas, llenos de rabia y sed de recuperar lo que creían les pertenecía. Así, el clamor de la batalla se entrelazaba con los susurros del pueblo de Dios, creando una atmósfera tensa impregnada de ansiedad. Entonces, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Estas órdenes divinas encarnaban un destino de liberación que no solo sería físico, sino también espiritual. La fe de Moisés se levantó como un estandarte, y la confianza del pueblo comenzó a renacer. Mientras se acercaban al mar, Moisés extendió su mano sobre las aguas. Entonces Jehová dijo a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Éxodo 14:16. El viento comenzó a soplar fuertemente y la atmósfera se tornó electrizante. Con un chasquido divino, el agua se partió, formando muros a ambos lados de los israelitas. El camino quedó despejado, y la tierra seca danzó bajo los pies de aquellos que un día estuvieron prisioneros. Los israelitas cruzaron el mar como si fueran guiados por la mano de Dios mismo. Cada paso se llenaba de fe, y sus corazones resonaban con el canto de liberación. Cantad a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, comenzaban a entonar. Éxodo 15:1. Era un himno que brotaba de sus almas, dando lugar a una nueva identidad en la que ya no eran esclavos, sino hijos e hijas del Altísimo. Sin embargo, el peligro no se había desvanecido del todo. Los egipcios, persiguiendo furiosamente a los israelitas, se introdujeron en el lecho marino. Y aconteció que a la mañana, Jehová miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el ejército de los egipcios. Éxodo 14:24. La casa de Faraón, que en su arrogancia había desafiado el poder de Dios, ahora se encontraba en desventaja, atrapada entre la ira divina y el profundo abismo. En ese momento, un pavor sobrenatural se apoderó de los egipcios, y sus corazones se llenaron de terror. Comprendieron, al fin, que el Dios de Israel era el único verdadero y que su resistencia era fútil. En la cúspide de su desesperación, el mar se volvió a cerrar, devorando a aquellos que habían pretendido oprimir al pueblo de Dios. La victoria había sido segura, y la salvación se sellaba con el poder que había hecho temblar la tierra misma. Así, el canto de alabanza de los israelitas resonó por toda la tierra, y la historia comenzaba a escribirse en las páginas de la gloria. Pero, en el corazón de Moisés y de aquellos que habían cruzado, una pregunta comenzó a surgir: ¿qué lección nos enseñará Jehová en este nuevo camino? La travesía aún estaba llena de misterios, y la senda hacia la tierra prometida estaba por revelarse en toda su plenitud. Aún quedaban más etapas en el plan soberano de Dios, cada una conduciendo a su pueblo hacia la culminación de su promesa, y al horizonte apenas se vislumbraban más señales de lo que estaba por venir. ¿Qué nuevas maravillas y pruebas preparaba el Señor para su pueblo? ¿Elegido? La revelación de la voluntad divina estaba aún por desarrollarse, y la atención de Israel se centraba en lo que Dios haría a continuación. Y así, mientras las notas del canto de liberación resonaban en el aire y el eco de los pies que cruzaron el mar rojo perduraba en los corazones de los israelitas, Moisés, junto a Aarón, subió a una loma que daba vista a la vasta extensión del desierto. Miraron hacia el horizonte, donde el sol caía lentamente, tiñendo el cielo con tonos de oro y carmesí, un reflejo del esplendor divino que había guiado a su pueblo hacia la libertad. Moisés, su rostro marcado por la determinación y el fervor, invocó la presencia de Jehová. ¿Qué les diré a estos tus hijos, oh Señor? Necesitamos tu guía en este camino desconocido.
Las palabras, dichas con un profundo respeto, fueron respondidas desde lo alto. De repente, el viento, que antes había partido las aguas, susurró suavemente entre las colinas. La voz de Dios resonó en su espíritu: yo estaré contigo. Haz que se levante un estandarte entre ellos, y en cada paso que den, que recuerden mi promesa. Las pruebas que enfrentarán les enseñarán a confiar en mí. Pasaron los días, y el pueblo de Israel comenzó a transitar por la árida tierra, donde el polvo se levantaba bajo sus pies. Las esperanzas, aunque renovadas, pronto se diluyeron en la confrontación con la escasez. Donde hallaremos agua, clamaban los israelitas, en un himno de preocupación que quebrantaba el oscuro silencio de sus circunstancias. Moisés, recordando la palabra de Jehová, dirigió su mirada al cielo y le pidió ayuda. Entonces, Dios le instruyó: toma la vara y golpea la roca en Horeb, de ella brotará agua. Éxodo 17:6. La obediencia de Moisés fue completa, y al instante, el agua fluyó con abundancia. El pueblo, asombrado, gritó de alegría, reconociendo que su Dios estaba con ellos. El Señor es nuestra fortaleza y nuestro refugio, proclamaron, llenándose de renovada confianza. Sin embargo, no pasaron muchos días antes de que surgiera un nuevo reto. Los amalecitas, los enemigos de Israel, atacaron sin previo aviso, buscando deshacer la unidad de un pueblo que apenas comenzaba a entender su nueva identidad. Los hombres que llevaban el peso de las espadas y escudos se prepararon para la batalla, pero Moisés subió a la cima de una colina con la vara de Dios en su mano. Cuando yo alce mi mano, prevalecerán, dijo Moisés, sabiendo que su victoria no dependería de la fuerza humana, sino de la intervención divina. Así fue que, al alzarse sus manos, Israel prevalecía sobre Amalec. Mas cuando sus brazos se cansaban y caían, el pueblo comenzaba a ser vencido. Aarón y Hur, observando la lucha, acudieron pronto a ayudar, sosteniendo sus brazos para que no se diesen por vencidos. La victoria pertenece al Señor. Éxodo 17:15, exclamaban mientras el sol se ponía, sellando ante sus ojos el poder de Dios. En cada una de estas pruebas, el pueblo aprendía más del carácter de su Creador. Él es su proveedor, su protector y su guía. Y así, en sus corazones, se comenzaba a escribir la futura historia de Israel, una historia llenada de tropiezos, caídas y también de milagros y redenciones. Como Moisés miraba al pueblo, vio en sus rostros no solo un reflejo de miedo y desesperación, sino la promesa de la fe en la esclavitud que había dejado atrás. Las lecciones que Dios instruía ahora los moldeaban para la grandeza que vendría. No obstante, un secreto divino yacía bajo la superficie. ¿Cuál será la siguiente prueba, oh Señor?, se preguntó Moisés mientras una revelación empezaba a surgir en su espíritu, y así, comprendió que este camino hacia la tierra prometida no solo era un viaje físico, sino también espiritual. Cada paso estaba destinado a acercar a su pueblo más profundamente al corazón de Dios. Pero a medida que el pueblo avanzaba, sobre ellos se cernía un destino mayor que aún no conocían, entrelazado con el plan soberano que se estaba formando desde tiempos inmemoriales. ¿Qué revelaciones haría Dios a su pueblo en medio de las dificultades? ¿Qué más enseñanzas extraordinarias se desarrollarían mientras marchaban hacia su herencia divina? La tierra prometida esperaba, y lo que estaba por venir era un susurro de lo que Dios había preparado para ellos. Mientras los israelitas avanzaban a través de la arena abrasadora del desierto, el sol se alzaba como un testigo silencioso del viaje que llevaban. Espíritu de búsqueda y ansiedad podía sentirse entre la multitud que sopesaba su nueva vida, lejos de las cadenas que habían acondicionado su existencia. Sin embargo, el camino ante ellos estaba lleno de pruebas que requerirían más que la simple voluntad de ser libres, necesitarían fe. Moisés caminaba al frente, sus pensamientos densos como las nubes que prometían lluvia lejana. Decía a Aarón: el pueblo requiere algo más que alimento y agua. Necesitan entender el valor de la obediencia y la esperanza. Aarón asintió, consciente de que cada lección venía acompañada de su propio precio. En medio de su andar,
llegó un momento donde el soporoso calor del día se tornó en un agudo silencio, el sonido del viento cesó y la atmósfera cambió. Moisés, sintiendo el peso del momento, se volvió a su pueblo. Escuchad, Israel, proclamó con voz potente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Las sombras comenzaron a alargarse cuando el pueblo vio humo acercándose en la distancia. Un pánico sutil se apoderó de los corazones. ¿Es un enemigo? ¿Qué traerá esta nueva calamidad? Las miradas se cruzaron en murmullos de inquietud. Pero Moisés, guiado por el impulso del Señor, se dirigió hacia el foco de preocupación. Más allá de una colina, encontró a un grupo familiar. Habían sido sus amigos de la familia de Jetro, el sacerdote de Madián. Abran paso, gritó Moisés, reconociendo a los suyos en medio de la bruma. A su lado, llegó Jetro, con alegría en el corazón y ánimo en su voz. He venido a auxiliarlos, mi hijo. Pero, dime, ¿cómo va tu camino y la travesía del pueblo? Moisés relató las pruebas y victorias, describiendo el maná que caía del cielo y el agua que brotaba en Horeb. Pero más importante, habló del Dios cuya presencia se manifestaba entre ellos. Él es nuestra guía, Jetro. Hemos aprendido que solo podemos avanzar en fidelidad a su palabra. Entonces, Jetro ofreció consejo: escoge hombres capaces entre todo el pueblo, hombres temerosos de Dios, hombres de verdad. Los nombrará sobre el pueblo como líderes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Así podrás llevar las cargas de ellos, mientras ellos llevan también la tuya. Éxodo 18, 21-22. Moisés se sintió iluminado por la sabiduría que provenía de su suegro. La carga del liderazgo se aligeraría, permitiendo a cada uno crecer en responsabilidad mientras permanecían unidos en su misión. Esa noche, mientras el fuego crepitante iluminaba sus rostros, el pueblo escuchó a Jetro explicar historias de los dioses de otras naciones, pero él enfatizó el poder del Dios de Israel. La emoción se intensificó en el campamento mientras los israelitas reencontraban su identidad. Apoyados en la autoridad de Dios, compraron nueva esperanza. Comprended que no solo habéis sido liberados de la servidumbre de Egipto, dijo Jetro al final de su discurso, sino que estáis en el camino hacia promesas que aún han de cumplirse. Las palabras calaron hondo en cada corazón presente. Poco después, un nuevo desafío se cernió sobre ellos. Un grupo rebelde comenzó a surgir entre su gente, cuestionando el liderazgo de Moisés y desalentando a los demás. Las voces de desacuerdo resonaban, y el aire se volvió tenso, cargado de desafío. Moisés subió a la cima de una roca y miró hacia el pueblo. ¿Acaso tenemos un Dios menor que no pueda guiar y proveer? Les preguntó. La multitud guardó silencio, y en un instante, un brillo de esperanza brotó. Dios le contestó a Moisés: desciende, Moisés, y rejuvenece su pacto, así verán la gloria de mi promesa y su nueva herencia. Yo manifestaré mi poder y no serán malditos por la rebelión. Así, mientras el pueblo se encontraba en la frontera entre fe y dureza, se preparaban para recibir una revelación divina aún mayor. ¿Qué acontecimientos se desatarían en su desierto, y cómo reafirmaría Dios su pacto en medio de las dudas? El camino hacia la tierra prometida aún traería viejas sombras y nuevas luces, y de entre ellos surgiría una gloriosa revelación del plan soberano de Dios. Moisés se retiró a la montaña, donde el aire era fresco y el silencio profundo. Allí, elevó su mirada hacia el cielo, recordando las palabras del Señor. Desciende y rejuvenece su pacto, resonaban en su corazón como la más dulce melodía. Se sentó en una roca, a solas con su pensamiento, mientras la luz del ocaso pintaba el horizonte de oro y carmesí. Las nubes comenzaron a reunirse en el cielo, presagiando una inminente revelación. Mientras tanto, en el campamento, la inquietud se expandía. Aquellos que estaban insatisfechos con la dirección de Moisés empezaron a murmurar, incitando a otros a unirse a ellos. ¿Por qué debemos acatar la voluntad de uno solo?, decían.
¿No somos acaso un pueblo libre? Entre ellos había hombres hábiles en la manipulación, que sabían cómo sembrar la desconfianza y la discordia. Moisés, al recibir el mensaje divino, se dirigió hacia el pueblo con determinación. He recibido mandato del Altísimo. Él se manifestará entre nosotros, y en este día renovaremos nuestro pacto. Él es nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. Su voz resonó con autoridad, y por un momento, los murmullos cesaron, reemplazados por el eco de la resolución. Preparad vuestros corazones y vuestros espíritus, ordenó Moisés. Lavaos y apartaos de todo lo impuro, porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí en la presencia de todo el pueblo. Éxodo 19:10. Se sentía la expectativa, una amarga mezcla de miedo y esperanza. Al amanecer del tercer día, un estruendo se oyó desde la montaña, como el sonido de una trompeta que resonaba con una fuerza sobrehumana. Las nubes se disiparon, y relámpagos que cruzaban el cielo iluminaban el desierto. El pueblo temblaba de temor, y algunos se ocultaron detrás de sus tiendas, mientras otros, llenos de reverente asombro, se acercaron para ver. Entonces, de entre el fuego y la oscuridad, una voz poderosa surgió. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. Cada palabra reverberaba en los corazones de los israelitas, llenándolos de temor y al mismo tiempo de una indescriptible paz. ¿Quién, oh Dios, puede soportar tu presencia?, preguntó Moisés con una voz temblorosa. Pero el Señor continuó, entregando los mandamientos que guiarían a su pueblo hacia un proceder justo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Las leyes eternas, dadas por el mismo Dios, resonaban poderosamente en el aire, a medida que Moisés descendía de la montaña, con sus manos cargadas de las tablas de la ley. La atmósfera estaba saturada de reverencia. El pueblo lo miró con ojos expectantes, consciente de que el destino de su comunidad estaba a punto de ser marcado. Sin embargo, en el fondo del campamento, el espíritu de rebeldía no había desaparecido. Un grupo continuaba conspirando, decidido a desechar el liderazgo de Moisés y a buscar un nuevo camino. ¿Por qué esperar otros mandatos cuando podemos forjar nuestros propios dioses?, decían entre ellos, buscando disuadir los corazones de los demás. El instante era culminante. Moisés sabía que debía actuar rápido para proteger la dirección divina y la promesa que los acompañaba. Dios le susurró: ve al pueblo, Moisés, y proclama mi fidelidad. Mi pacto es eterno y a través de él, liberaré a los afligidos entre vosotros. Isaías 61:1. Con una profunda determinación en su corazón, Moisés se acercó a sus hermanos. No temáis, Dios nos ha escogido para un propósito asombroso. Aún en medio de las dificultades, Él proveerá. Sus palabras cortaron como un cuchillo en la oscuridad del desánimo. Las llamas de la rebelión comenzaban a apagarse frente a la verdad del mensaje divino. Pero, ¿qué habrá de suceder cuando la fatiga y el cansancio vuelvan a hacer mella en el corazón del pueblo? En el eco de su llamado, había una mayor revelación al horizonte. La senda hacia la tierra prometida aún estaba lejos, pero el plan soberano de Dios estaba transformándose ante sus ojos en una obra de esperanza y redención. Moisés, cargando las tablas de la ley, caminó hacia el corazón del campamento. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, el murmullo de los desafectos estaba lejos de desaparecer. Creía firmemente que el mensaje del Altísimo estaba en sus labios, y que cada dictamen que manifestaba era un hilo que tejía el destino de Israel. Pueblo de Israel, comenzó, su voz resonando con la firmeza de quien lleva la verdad. El Señor nos ha dado instrucciones, mandamientos que nos guiarán. No volváis la vista atrás. No seáis como los pueblos que nos rodean. Nosotros somos distintos, elegidos para ser sus testigos y portadores de su gloria. A pesar de su fervor, vio como algunos todavía vacilaban, sus miradas llenas de miedo y desconfianza. Mientras tanto, en las sombras del campamento, el grupo rebelde se aglutinaba,
su líder, un hombre llamado Coré, observaba disimuladamente. ¿Qué es lo que Moisés tiene que decirnos ahora?, murmuró, atrayendo hacia sí la atención de más de aquellos que dudaban. ¿Acaso no son solo palabras vacías de un hombre que clama ser el portavoz de Dios? Miremos a nuestro alrededor, este desierto no es nuestro hogar. Tomemos el control de nuestro destino. Las palabras de Coré se escurrieron como un veneno nuevo entre los corazones de muchos. Ellos comenzaban a anhelar un ídolo tangible, algo que pudieran ver y tocar, en vez de confiar en lo invisible. Así, la risa burlona y las risas desafiantes sustituían el murmullo reverente del pueblo. Cuando Coré levantó su voz más alta: construyamos un Dios que pueda guiarnos, uno que no nos dejará en medio de la nada. El clamor de los descontentos comenzó a crecer. Un círculo de rebeldía se cerraba sobre la comunidad y la herida de la desobediencia se instalaba en sus corazones. Moisés, sintiendo el cambio en el aire, clamó internamente a Dios por ayuda, y así escuchó el susurro de su voz en el fondo de su ser: ve a ellos, Moisés, y repite mis palabras: no hay otro Dios como yo, y no erigiréis ninguna imagen. Los juicios y el juicio están en mis manos. Éxodo 20, 4-5. Con un nuevo fervor, Moisés se levantó, abriendo su corazón al mensaje sagrado. Pueblo de Israel, ¿acaso no habéis visto la gloria del Señor en la montaña, el poder de su voz, el fuego que consume? No te aferres a lo efímero, el que es el gran yo soy está entre nosotros. Recuerda que teme a aquel que no tiene nada. El Dios eterno nos busca para mostrarnos su camino. Los ánimos comenzaban a acallarse mientras el eco divino resonaba en sus corazones, pero el veneno de la duda no se desvanecía sin luchar. Un silencio pesado cayó sobre el campamento, cuando de pronto una voz se alzó: Moisés. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha hecho vagar en el desierto? ¿Por qué no tenemos un Dios que nos guíe? Las palabras fueron como un golpe, y Moisés sintió que el peso del liderazgo recaía sobre él con más fuerza. Escuchad, oh Israel, dijo, levantando su voz. El camino que andamos es tortuoso, pero el propósito del Señor es la libertad. Manteneos firmes en su promesa, habéis sido llamados a ser un pueblo santo. Durante esos momentos de tensión, la nube que cubría el monte Sinaí comenzó a descender. Un destello que era luz y fuego se vislumbraba desde la cima, señal de la presencia del Señor. La murmuración cesó. La mención de su gloria ahora pesaba más que las palabras de aquellos en rebeldía. Moisés, mirando hacia lo alto, sintió una respuesta del cielo. Entonces el Señor le habló nuevamente: regresa, Moisés, y revela el propósito oculto que tengo para mis elegidos. A través de ellos, mi reino será establecido, y verán cosas que aún no han imaginado. Mi promesa sigue viva. Génesis 12:3, Romanos 11:29. Con un nuevo ardor en su corazón, Moisés se volvió al pueblo. Se levantaría en medio de la prueba. La lucha por la fe aún estaba por venir, y aunque la sombra de la duda persistía, una promesa divina se cernía sobre ellos. Así, con una medida de esperanza y temor reverente, se prepararon para lo que sería otra etapa. En su viaje de redención, totalmente dependientes del pacto viviente de Dios. Pero mientras la noche caía sobre el campamento, la presencia de la montaña iba más allá de su entendimiento, una revelación esperándolos. Cuando se cumplan los días, ¿podrán ellos ver el rostro de su salvación? Un nuevo misterio se acercaba, y así comenzaban a prepararse para lo que vendría. Moisés, sintiendo el peso de la revelación que le había sido confiada, miró al pueblo con una determinación renovada. Escuchad, Israel, proclamó, el Señor ha venido a mostrar su gloria en este lugar, y su presencia es un fuego consumador. No temáis, la mano del Altísimo nos acompaña. Pero debéis elegir: ¿seréis un pueblo que escucha, o seréis un pueblo que se rebela? La decisión de hoy afectará a las generaciones que vienen. Las caras de los congregados reflejaban incertidumbre y ansiedad.
Un susurro de temor se paseaba entre ellos, y el eco de sus dudas reverberaba en el aire. Coré, sintiéndose respaldado, gritó desde las filas traseras: «Moisés, tus leyes son cargas para nosotros. En lugar de seguir un solo Dios, forjemos un camino hacia una libertad que podamos ver, una libertad que dependa de nuestras propias manos». Con el corazón palpitante, Moisés fue consciente de que el desafío ante él no era solo un llamado a la obediencia, sino un momento de lucha trascendental entre la fe y la incredulidad. Recordó el camino recorrido, las plagas en Egipto, el paso por el Mar Rojo, y como el dedo de Dios había escrito en las tablas que llevaban en sus manos. «Recuerda», dijo, elevando su voz sobre el din, «que la senda que andamos está marcada por milagros. Cada paso que hemos dado nos ha traído más cerca de la tierra prometida. Si abandonamos al Señor, ¿qué nos queda?». Mientras sus palabras caían como lluvia en un terreno seco, la atmósfera era tensa, incluso cargada de electricidad. Miradas intercambiadas entre aquellos que creían y los que se debatían entre la fe y la desesperanza hablaban de la gravedad del momento. Entre las llamas de la fogata central, los altos acantilados del Sinaí parecían vigilar, imponentes y silenciosos. Repentinamente, un viento fuerte comenzó a soplar. Las ramas se agitaron y un estruendo se sintió desde las profundidades de la montaña. La voz de Dios resonó a través de la tempestad: «Yo soy el Señor, tu Dios. No te harás imagen ni semejanza, yo soy el que te guiará con mano firme y brazo extendido. Conoceréis mi nombre, y seré vuestro Dios para siempre». El pueblo tembló ante esa voz potente que sacudía lo más profundo de sus almas. Algunos se arrodillaron, cubriendo sus rostros, mientras otros permanecieron en pie, paralizados, divididos entre la reverencia y el desafío. Coré, en su osadía, intentó recuperar la voz: «No tenemos miedo. Queremos un Dios que podamos ver». Pero sus palabras se desvanecieron ante el poder divino que llenaba el lugar. Moisés sintió la unción del Espíritu Santo sobre él y, con elocuencia, exhortó al pueblo: «Este es el momento de decidir. No permitáis que la insensatez de unos pocos conduzca a la perdición a toda la nación. Un pueblo que no sigue al Señor es un pueblo que se pierde. Pero si permanecéis fieles, la tierra que fluye leche y miel está a la vista». La multitud, una vez más en silencio, comenzó a transformar el murmullo en oración. Las lágrimas brotaron de algunos, mientras otros se unieron en llantos de arrepentimiento. El eco de un llamado a volver a la obediencia resonó en sus corazones. Moisés, sintiéndose aliviado por la respuesta espiritual, levantó las tablas de la ley hacia el cielo. El pacto del Señor es eterno. Hoy, en este lugar, es reforzado. Un pueblo que guarda su palabra será un pueblo prosperado. Sin embargo, aquel que haya de retroceder enfrentará las consecuencias de su elección. Escuchad, oh Israel. El Señor es uno, y en él hallaremos la salvación. Mientras la multitud se dispersaba bajo el peso de la decisión que habían tomado, un susurro místico comenzó a girar en el viento: «Cuando llegue el día, el rocío de mi gracia será derramado sobre aquellos que claman. El tiempo de su redención se apresura, porque la tierra del pacto tardará en llegar, pero será seguro como el amanecer». Moisés sintió que el propósito de Dios aún no revelado comenzaba a desvelarse entre ellos, por lo que aguardaba un nuevo amanecer. La promesa se iba acercando, y el tiempo para la revelación de su plan soberano, que iría más allá de su entendimiento, estaba en el horizonte. Un misterio aguardaba, uno que cambiaría el rumbo de la historia y cambiaría el destino del pueblo. ¿Hasta cuándo esperarán para ver la gloria del Señor? Quedaba flotando en el aire, como una reverberación de promesa y desafío. Un nuevo capítulo se acercaba, y la fe sería puesta a prueba. Moisés, aún bajo la poderosa influencia de la voz de Dios, se retiró a la ladera de la montaña. La majestuosidad del monte Sinaí lo rodeaba, sus picos cubiertos de nubes, y el eco de la voz divina resonaba en su interior como un tambor. Sabía que el propósito de su misión estaba lejos de concluidas,
el camino por delante sería arduo, lleno de tentaciones y pruebas que pondrían a prueba la fidelidad del pueblo. Mientras se apartaba, el Señor le habló de nuevo: Moisés, ven más cerca. He de revelarte las leyes que guiarán a mi pueblo y los mandamientos que son reflejo de mi carácter. No serán solo reglas, sino el camino hacia la vida y la libertad. Moisés cerró sus ojos y sintió la presencia de Dios como un manto sobre sus hombros. La luz de la gloria divina iluminó su ser, y con un corazón pelsin de reverencia, se acercó. En la cima de la montaña, Dios dictó los preceptos sabios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Estas palabras fueron grabadas en su corazón como en las piedras que llevaría pronto. Mientras tanto, en el campamento, los sentimientos de insatisfacción crecían. Coré, sintiéndose cada vez más cómodo con el desasosiego del pueblo, comenzó a murmurar a su alrededor: ¿por qué esperar a Moisés? ¿Acaso el Dios que nos liberó ha de callar mientras él sube a la montaña? ¿Por qué no tomamos el control de nuestras vidas? Su retórica seductora encontró eco en corazones temerosos que anhelaban respuestas tangibles. La división crecía, y el pueblo, olvidando la majestuosidad del encuentro con el Señor, comenzó a buscar alternativas. Coré, convencido de su causa, llevó a algunos como líderes de nuevas facciones. Hagamos un ídolo. Un Dios que podamos ver, un Dios que nos guíe con claridad y sin sombras. Muchos, atrapados por el miedo y los anhelos de su propia libertad, siguieron su ejemplo. Moisés, mientras tanto, recibió en el monte no solo mandamientos, sino instrucciones para construir un tabernáculo donde la gloria del Señor habitaría entre ellos. Así habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Éxodo 29, 45-46. Un pacto de cercanía, una promesa de presencia divina que debería ser su luz guía. Al bajar de la montaña, los ojos de Moisés se ensombrecieron al ver el ídolo que el pueblo había forjado. Las llamas de adoración al becerro de oro danzaban entre júbilos descontrolados, un acto de rebelión cuyo eco resonaría por generaciones. «Oh Israel, ¿qué habéis hecho?», exclamó Moisés, su corazón lleno de dolor. El estruendo de la iniquidad llenaba el aire, y el nombre del Señor hacía eco en su mente. ¿No entendéis que el camino que elegís os lleva a la perdición? ¿Acaso olvidáis los milagros que el Señor ha hecho por vosotros? En su fervor por restaurar a su pueblo, él oró al Dios Altísimo: ayúdales, Señor, recuerda tu pacto, y perdona esta iniquidad. Entonces, un rayo de esperanza surgió en medio del caos. Dios, compasivo pero justo, prometió a Moisés: aún en la rebelión, mi plan no será detenido. Un futuro los espera, donde la redención será la profunda herencia de aquellos que claman. Las palabras de Moisés resonaron en el ánimo de aquellos que quedaban fieles: el tiempo de mi paz vendrá, y el rocío de mi gracia será derramado. Confía en el Señor, porque aún en la tempestad, su promesa es más fuerte que cualquier ídolo forjado por manos humanas. Con un nuevo entendimiento interno, Moisés alzó la mirada hacia las alturas. En aquel momento tenso y lleno de adversidad, supo que otro capítulo de su viaje espiritual estaba por comenzar, uno que revelaría más del insondable propósito de Dios, un propósito que, como el amanecer, solo se desvelaría ante aquellos que se mantuviesen vigilantes y fieles. En el horizonte, el pueblo enfrentaría en su necedad la voz del arrepentimiento y el eco de la redención para aprender que, en la lejanía de su autocreación, el Dios que les ama siempre extendería su mano. ¿Acaso veréis mi gloria? Nuevamente, resonaba aún la voz en el aire, creando un misterio lleno de anticipación. Aquel día fue testigo de la confrontación entre el desánimo y la esperanza, la ira de Dios y la intercesión de su siervo. Moisés, sosteniendo las tablas de la ley con firmeza, se dirigió a su pueblo, que aún danzaba alrededor del ídolo que habían fabricado con sus propias manos. «Oh Israel», clamó su voz, desgarrada por la angustia. ¿Acaso habéis olvidado la grandeza de aquel que os ha sacado de Egipto?
¿Recuerda el Dios que ha hecho maravillas en medio de vosotros? ¿No es Él quien les ha prometido una tierra que fluye leche y miel? Mientras el eco de sus palabras resonaba, el pueblo, aturdido por la revelación de la verdad, empezó a mirar a su alrededor, sintiendo el peso de su pecado. La danza se detuvo, el aire espeso se cargó con la terquedad de la rebelión y la poesía de la redención. Moisés, lleno de compasión, descendió hacia aquellos que habían perdido el rumbo. Si regresáis a Él, aún hay esperanza. Su perdón es más grande que su ira, su amor más profundo que cualquier error que podáis haber cometido. Sin embargo, el Señor habló con determinación a Moisés: ve y proclama, yo soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 5-6. Las palabras resonaron en la multitud y el pueblo sintió un miedo reverente. Algunos se acercaron temerosos, otros retrocedieron, dividiéndose en un remolino de emociones. Sin embargo, el eco de la verdad y la innegable gloria de Dios empezaron a abrumar el orgullo de los insensatos. La angustia de sus corazones se convirtió en lágrimas de arrepentimiento. Señor, te hemos fallado, decían unos a otros entre sollozos. Perdónanos por nuestra incredulidad, por buscar un Dios que no es el Dios viviente. Moisés, al ver su respuesta, se postró ante el Señor y clamó con fervor por la redención de su pueblo. Oh Jehová, recuerda tu pacto. Libéralos de sus caderas grabadas en la rebelión y devuélveles la esperanza. La voz de Dios se oyó en sus corazones, infundiendo un nuevo aire de fe: levanta un altar y ofrece el sacrificio, la sangre cubrirá su pecado. Así, Israel se congregó en torno al altar, y Moisés, con gran reverencia, tomó un cordero puro y sin mancha. La sangre fue derramada, una sombra de lo que estaba por venir, y el pueblo se unió en un solo grito: perdónanos, oh Dios. Recuerda tu nombre, porque somos tu pueblo. La noche cayó, pero la luz de la redención iluminó el campamento. El fuego truena en la fogata vibraba con el sonido de súplicas sinceras. El arrepentimiento cultivó un nuevo comienzo, un retorno a la promesa de Dios. A partir de este día, seremos un pueblo renovado, proclamó Moisés, los rostros enfocados en la nueva esperanza. Guardaremos sus leyes, y nuestro corazón se unirá a su pacto. Con un nuevo fervor, comenzaron a caminar como un pueblo renovado, mientras la presencia de Dios descendió sobre ellos como un abrazo de amor divino. Una nube iluminó el campamento, y el fuego en la montaña comenzó a brillar con una intensidad sin igual, marcando una vez más la separación entre lo sagrado y lo profano. Así, los israelitas no solo fueron liberados de las cadenas de Egipto, sino también de las ataduras de su propia búsqueda de autonomía. Con instrumentos de alabanza y corazones agradecidos, celebraron la fidelidad de su Dios que nunca los abandonaría. Cantad a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, resonó en el aire mientras la música de la gratitud envolvía cada rincón del campamento, y de esta manera, los israelitas comenzaron su viaje hacia la tierra prometida, con la claridad en sus corazones y el propósito de ser un pueblo que manifestara la gloria de Dios. Lecciones aprendidas, promesas renovadas. El camino hacia su herencia aún no estaba libre de pruebas, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que el Dios que los había liberado en Egipto era el mismo que los guiaría a través del desierto, hacia la tierra que les había prometido. El viaje de redención, lleno de pasos firmes y corazones en alabanza, estaba apenas comenzando, y el eco de su fe retumbaba en el cielo. Cada día sería un nuevo testimonio de la fidelidad divina, un recordatorio de que, incluso en la fragilidad humana, la gracia de Dios prevalecería y cada promesa sería cumplida. Así culmina la historia de un pueblo que renació de sus cenizas. Recuerda, la gloria de Dios no solo estaba en los márgenes de su travesía, sino en cada paso de fe que dieron, reafirmando que su pacto es eterno y que su amor jamás fallará.
Si has presenciado esta poderosa historia de transformación, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias bíblicas exclusivas que hemos preparado para ti. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros puedan disfrutar de esta narración transformadora. Comenta abajo tus reacciones y reflexiones sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión asombrosa. Tu acción puede hacer la diferencia.